Bueno, nos piden calcular el valor de la corriente I.O. en el siguiente circuito. Como vemos, la corriente I.O. es la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm. Y para resolver este ejercicio podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas, o la ley de corrientes de Kirchhoff o método de nodos. Para este caso vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas para explicar un caso en particular de este método. Lo que podemos hacer primero es dibujar las corrientes, como ya sabemos con la convención, quiere decir que todas las corrientes en cada malla las vamos a dibujar en sentido horario. Entonces dibujamos una corriente aquí, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, I1, aquí una corriente a la cual vamos a llamar I2, y aquí una corriente a la cual vamos a llamar I3. Ya que tenemos eso, podemos también dibujar con otro color las polaridades de las resistencias. Por ejemplo, en la resistencia de 1 ohm sabemos que por donde entra la corriente va a ser positivo y donde sale va a ser negativo. Lo mismo pasa con la resistencia de 4 ohms, donde entra va a ser positivo y donde sale va a ser negativo. Lo mismo con la resistencia de 2 ohms, ¿no? Donde entra y donde sale. Esta la podemos llamar R1, esta la podemos llamar R2 y esta la podemos llamar, por ejemplo, R3. Los nombres también ustedes pueden elegir los que quieran, ¿sí? En la resistencia de 5 ohms, como observamos, la terminal por donde entra la corriente es positiva y por donde sale es negativa. Y esta podemos nombrarla como R4, ¿no? Son las únicas resistencias que tenemos, entonces ya podemos empezar a hacer el análisis. Nosotros escribimos ley de voltajes de Kirchhoff en M1. ¿Quién es M1? Es la malla en donde esté la corriente I1, entonces podemos empezar a analizarlo. Observamos que en esta malla tenemos una fuente de voltaje, la cual, si observamos la corriente entra por su terminal positiva y sale por su terminal negativa. Como ya sabemos la convención, entonces eso sería un voltaje negativo. Entonces tendríamos menos 6 volts menos el voltaje de R1, porque de igual forma la corriente está entrando por la terminal positiva, entonces es menos el voltaje de R1, el voltaje de esta resistencia, menos el voltaje de R2, porque pasa lo mismo, la corriente entra por la terminal positiva y sale por la terminal negativa, y también tendremos que restar el voltaje de R3, puesto que R3 también está en esta malla, ¿sí? Y recordemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes en una malla eléctrica siempre va a ser igual a 0. Entonces, bueno, ya teniendo esto, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Si vemos, todo lo tenemos en términos de voltaje, entonces eso lo podemos convertir a la multiplicación de la resistencia porque tenemos los valores y la corriente porque son las que acabamos de proponer. Entonces vamos a hacer de una vez el despeje de menos 6 volts, va a ser igual a V de R1 más V de R2 más V de R3. Entonces decimos menos 6 volts va a ser igual a V de R1, entonces sabiendo que la ley de Ohm me dice que es R por I, R1 es 2 ohms, entonces sería 2 por la corriente. Como esa resistencia solo está en la malla 1, entonces decimos que es por I1 más el voltaje de R2. ¿Quién es R2? La resistencia de 1 ohm. Entonces decimos que esto es 1 que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso estamos analizando la malla 1, y 1, y tenemos que restarle la corriente de la malla que se está compartiendo. En este caso se está compartiendo la malla 2, entonces pondremos menos I2, ¿sí? Más el voltaje de R3. ¿Quién es R3? La de 4 ohms. Entonces nosotros tendríamos que escribir 4 que multiplica la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso es I1, menos la corriente de la malla que se está compartiendo esa resistencia, en este caso sería I3. Listo, vamos a resolver estas operaciones. Menos 6 volts va a ser igual a 2I1 más I1 menos I2 más 4I1 menos 4I3. Lo único que hicimos aquí pues fue la ley distributiva, ¿no? Esta por esta y este 4 por todo lo que está en el paréntesis. Muy bien. Ahora vamos a simplificar lo que se pueda. Observamos que aquí tengo I1, aquí también tengo I1 y aquí también. Entonces tendríamos simplemente 2 más 1, 3 más 4 serían 7. Entonces tendría menos 6 volts es igual a 7I1 menos I2 menos 4I3. Y esta sería mi ecuación 1. Recordemos que tanto en la ley de
voltajes de Kirchhoff como en la ley de corrientes de Kirchhoff, pues bueno, vamos a tener cantidad de ecuaciones para cantidad de mallas, ¿sí? Muy bien, ya que tenemos esto, nosotros podemos ahora analizar qué pasa en la malla 2 y en la malla 3. ¿Qué podemos observar aquí importante y diferente a los ejercicios que hemos venido haciendo? Pues observamos que aquí tengo una fuente de corriente en medio de dos mallas. Cuando esto pasa, decimos que tenemos, en lugar de dos mallas eléctricas, tenemos una supermalla. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si nosotros recordamos los ejercicios de supernodo, recordemos que el supernodo es cuando tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos eléctricos. Aquí tenemos una malla porque tenemos una fuente de corriente entre dos mallas eléctricas y va a ser algo similar. Cuando tendríamos un supernodo, nosotros lo que hacíamos era cortocircuitar esa fuente de voltaje. Cuando nosotros tenemos una supermalla, lo que tenemos que hacer es un circuito abierto en donde está esa fuente de corriente. Entonces es lo que vamos a hacer. Recordemos que cuando tenemos una fuente de corriente, lo que hacemos es hacer un circuito abierto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pintar un poco esto para asemejar que está abierto el circuito. Y bueno, aquí tendré yo un circuito abierto, ¿sí? Y ahora observamos que se me hace una malla más grande, puesto que ahora I2 e I3 forman una misma malla. Lo que vamos a hacer ahora es un análisis de la supermalla. Ley de voltajes de Kirchhoff en supermalla. Esta I2 y esta I3 van a permanecer, o sea, se van a quedar en el análisis. Simplemente ahora vamos a hacer el análisis de estas dos mallas como si fuera una sola, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que aquí tengo solo una fuente de voltaje. Puedo observar que esta corriente, si sigo su trayectoria, entraría por la terminal positiva y saldría por la terminal negativa. Por lo tanto, usando la convención, esta fuente de voltaje es negativa. Entonces yo tendría menos 12 volts. Tendría yo aquí también vamos a ponerlo con otro color, la terminal positiva y la terminal negativa de R3. Aquí tendría la terminal positiva y la terminal negativa de R4, esas se quedan igual. Y de R2 pues tendría yo más menos, ¿no? Entonces tendría yo menos 12 volts, menos el voltaje de R3, menos el voltaje de R4, menos el voltaje de R2, puesto que si observamos R2 también está en esta malla, en esta malla 2, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. Sabemos que la sumatoria en una trayectoria cerrada o en una malla eléctrica pues son iguales a 0, ¿no? Entonces podemos despejar aquí. Podemos decir que es menos 12 volts va a ser igual a V de R2 más V de R3 más V de R4. Aplicando la misma lógica que aplicamos en la anterior malla, pues yo puedo cambiar los voltajes por resistencia y corriente. Entonces voy a decir que esto es menos 12 volts, va a ser igual a el voltaje de R2. Entonces voy a tener 1 ohm, porque R2 es 1 ohm. Esto por la corriente de la malla que estoy analizando, en este caso sería I2 menos la malla de la que se está compartiendo, ¿no? En este caso sería I1. Observamos que R2 tiene esas dos corrientes, ¿no? Más V de R3. ¿Quién es R3? Es la de 4 ohms. Entonces escribimos 4 por la corriente de la malla que estamos analizando. En este caso sería I3 menos I1, ¿no? Porque I1 es la que se está compartiendo. Más el voltaje de R4. ¿Quién es R4? Es 5 ohms que multiplica por la corriente de la malla que estamos analizando. En este caso es I2 o R4 está sola, ¿no? No se está compartiendo con ninguna malla. Entonces solo pasa I2. Vamos a tratar de simplificar esto. Para eso voy a bajar un poquito el pizarrón. Y vamos a tratar de hacer el álgebra en esta parte, ¿sí? Voy a tener menos 12 volts va a ser igual a I2 menos I1, ¿sí? Más 4 y 3 menos 4 y 1, ¿sí? Más 5 y 2. Aquí ya lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer es simplificar lo que se pueda simplificar. Podemos ver que aquí tenemos I1, aquí tenemos I1 y con otro color pues vamos a poner I2, ¿no? I2 e I2, e I3 está solita. Muy bien, entonces vamos a hacer menos 12 volts va a ser igual a I1 es menos 1 menos 4, pues es menos 5 y 1, ¿no?
Luego tendría más 5 y 2 más 1, sería más 6 y 2 más 4 y 3. Y de esta manera conseguimos la ecuación de la supermalla. Esta sería mi ecuación 2. Ahora, ¿qué podemos observar? Bueno, observamos varias cosas. Por ejemplo, aquí tengo I1, I2 e I3. Y aquí tengo I1, I2 e I3. Es decir, tengo dos ecuaciones para tres incógnitas. ¿Cómo voy a hacer para encontrar una tercera incógnita si ya dijimos que esta malla ahora es una sola? Bueno, lo que vamos a aplicar ahora, al igual que en la ley de corrientes de Kirchhoff, cuando teníamos supernodo, decíamos que teníamos una ecuación de restricción. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esa ecuación de restricción? Recordemos que aquí borramos esta fuente de corriente, pero vamos a regresarla, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta fuente de corriente? Vamos a decir que esta fuente de corriente de 3 amperes va a ser igual a las corrientes que estén en medio de esa, bueno, más bien las corrientes que estén relacionadas por esa fuente de corriente. Si vemos qué corrientes están relacionadas, pues I3 e I2, entonces va a ser la corriente que tenga la misma dirección a la fuente. En este caso observamos que I3 también va hacia arriba, entonces va a ser I3 menos la corriente que se oponga a esa fuente de corriente. En este caso observamos que la que se opone es la de I2 o que va en sentido contrario, entonces sería menos I2. Y de esta manera obtenemos la tercera ecuación. Ahora, ¿qué podemos hacer para resolver este sistema? Pues simplemente usar método de Cramer o determinantes para encontrarla. En este caso, como esto es un curso de circuitos eléctricos, vamos a hacer uso de la calculadora para optimizar el tiempo y que el video no se haga muy largo, ¿no? Vamos a ocupar la Casio, la FX 991, y lo que vamos a hacer es irnos a la tecla Mode, a la tecla 5, y aquí, como es un sistema de 3×3, pues vamos a aplicar la tecla 2. Recordemos que aquí solo metemos coeficientes en orden I1, I2 e I3, y en las últimas son las constantes. Eso en las tres ecuaciones. Observamos que mi primera ecuación es 7 y 1, entonces escribimos 7. Luego es menos I2, el coeficiente sería menos 1. Luego sería menos 4 y 3, entonces sería menos 4. Acá está igualado a menos 6, entonces escribimos menos 6. La ecuación 2, aquí la tengo, ¿no? Menos 5 y 1, menos 5. Más 6 y 2, entonces sería 6 nada más. Y luego 4 y 3, entonces sería 4 nada más. Y esto está igualado a menos 12, menos 12. Ahora observamos la ecuación 3. ¿Tengo I1? No, entonces es 0 y 1. I2, ¿tengo I2? Sí, es menos 1. Tengo I3, sí, es 1 positivo. Y tengo 3 amperes, que es a lo que está igualado, ¿no? Muy bien, luego damos Enter. Y pues ya nos quedaría las corrientes. En este caso, como metimos I1, I2 e I3, el primer resultado, o sea, X sería I1. El resultado nos quedaría I1 va a ser igual a menos 1.3334 amperes, ¿sí? I2 va a ser igual a menos 3.06 amperes, e I3 va a ser menos 0.066 amperes también, ¿no? Todos negativos. Ok, estas son mis corrientes, ¿sí? Mis corrientes de malla. Sin embargo, si observamos la pregunta del problema, nos están preguntando calcular I.O. ¿Quién es I.O.? Pues observamos que es la corriente que pasa en la resistencia de un ohm. Observamos que la corriente I.O. también va en sentido hacia la derecha. Entonces podemos decir que I.O. será la relación entre corrientes de malla. ¿Qué corrientes están relacionadas con la resistencia de un ohm? Pues sería la de I2 y sería la de I1. ¿Cuál de estas dos tiene la dirección de I.O.? Pues I2, ¿no? Entonces tendríamos que decir que la resistencia I.O. sería igual a la corriente que tenga su misma dirección, en este caso I2, menos la corriente que se oponga a esa dirección, I1. Entonces sería I.O. va a ser igual a
I2 menos I1. Muy bien, obtenemos IO y lo vamos a hacer con la calculadora también. Vamos a regresar al modo de expresión y decimos que I2, bajamos un poquito el pizarrón, tenemos que I2 pues es menos 3.006, ¿no? Menos 3.066. Esto hay que restarle porque eso dice nuestra expresión I2 menos I1. Entonces, ¿quién es I1? Es menos 1.33. Lo escribimos con todo y signos. Menos 1.3334. Y entonces me quedaría un resultado de menos 1.3326. Menos 1.7323 amperes. Y de esta manera encontramos la corriente IO o la corriente que pasa en la resistencia de 1 ohm por el método de ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas.